Eres un peso muerto, dijo Ryan, el CEO heredero, con la arrogancia de quien nunca ha tenido que arreglar lo que rompe. Me despidió frente a toda la junta, creyendo que yo era solo una cifra en su hoja de costos. Lo que no sabía es que yo era el corazón técnico de su empresa. En ese momento activé el protocolo Omega. No fue un error del sistema. Yo hice que su imperio colapsara en exactamente 15 minutos. Me llamo Karen. Llevo 15 años velando por las tripas digitales de esa compañía. Servidores, procesos, noches en vela cuando el sistema se ahogaba y yo tenía que sacarlo a flote con café y malas decisiones convertidas en lecciones aprendidas. Soy la persona a la que Big Jim llamaba a las 3 de la mañana cuando alguien había soltado un gusano en el cableado. Soy la que, una vez, convenció a un banco de que no éramos un riesgo para sus transacciones cuando el mundo nos amenazaba con cerrar cuentas y marcharnos a la nada. Soy quien conocía la compañía por dentro, no por las diapositivas de PowerPoint. Y esa mañana, en la sala de juntas con luces blancas y olor a plástico nuevo, Ryan me miró con esa mezcla de sorpresa y fastidio que solo tienen los herederos jóvenes acostumbrados a romper lo que venga en nombre de innovar. Eres un peso muerto, repitió. No añadió nada más, no le hizo falta. Si esta historia te interesa, suscríbete. Hay más caos corporativo y más gente que confunde velocidad con sabiduría. Big Jim me contrató siendo casi una niña con más curiosidad que diplomacia. Él tenía esa manera de pedirte que lo salvaras y luego agradecerte como si hubieras hecho la luna. Cuando la empresa casi se cae por culpa de un ransomware que tocó nuestras puertas como si fuera un ladrón educado, fuimos nosotros, unos cuantos con café y nervios, quienes la devolvimos a la vida. Esa vez aprendí algo que nadie te enseña en ningún libro de gestión: el valor de la memoria digital. No es solo conservar contraseñas o archivos, es cuidar la continuidad de personas que dependen de procesos invisibles. Fue por eso que, junto a otros, diseñé un mecanismo de protección que definimos en bromeos como el corazón de la casa. No es un truco exótico de película, es una promesa. Si alguien intentaba vaciar la casa por decisión imprudente, había una capa que evitaría que la sangre saliera de golpe. Lo expliqué con metáforas porque no quería levantar sospechas ni escribir una fórmula que terminara en manos equívocas. Lo comparé con el corte de emergencia de un teatro, con el seguro de un banco que no abre la bóveda si las condiciones no están. Simple, humano y necesario. Big Jim lo aprobó, firmó un café, dijo, hazlo, y yo lo hice. Años más tarde, Big Jim empezó a perder energía como los faros viejos. Ahí, pero con luz titubeante. Ryan apareció como una ráfaga de aire nuevo, impecable, impaciente y convencido de que la experiencia era un freno. Trajo conceptos, consultoras, una lista de optimización con nombres tachados y otros escritos con boli rojo. En sus presentaciones, la palabra legacy sonaba como un insulto delicado. Para él, hacer algo a la vieja escuela era casi una falta personal. Linda de Recursos Humanos tenía un blog donde las miradas se convertían en fichas. PIP, performance, transferir conocimiento, documentar procesos. Tyler, un junior de 20 y tantos reclutado porque su currículum hablaba de pensamiento disruptivo, y porque sabía usar herramientas nuevas con la avidez de un coleccionista, se convirtió en el ejecutor entusiasta de una reestructuración que olía a inexperiencia. Gary, el CFO, miraba números como si fueran cartografías. A veces tenía compasión, otras, pureza pragmática. Robert, el chair del board, navegaba entre la insatisfacción de los accionistas y la necesidad de no quemar una marca. La tensión fue fría hasta que se calentó en la reunión donde me pidieron que entregara cosas. No cosas en abstracto. Me pidieron la llave. Transferir credenciales no era un ritual simbólico. Era pasar la custodia de procesos que, si se rompían, no solo destruirían balances, sino vidas laborales. Linda hizo el diccionario de la formalidad. Necesitamos transferir conocimiento, dijo, como quien afirma que las plantas necesitan sol.
Tyler agitó sus manos con la urgencia juvenil de quien cree que todo problema tiene reemplazo. Ryan observó como si estuviera escenificando la extirpación de una reliquia que solo servía para acumular polvo. En la sala, con la cara de quien piensa que un sobre con un acuerdo virtual lo arregla todo, me ofrecieron un paquete: firma, agradecimientos contenidos, una salida digna. Tenía la opción de irme con un sobre y una sonrisa forzada, o de quedarme y pelear. Había llegado el momento de decidir si me convertía en recuerdo o en registro operativo. No voy a victimizarme. Probablemente hubo ego en mi lado también. Nadie se queda 15 años en un puesto sin esperar algún tipo de reconocimiento. Pero también hay algo de deber en lo que hacemos. Cuando cierro un circuito, cuando vigilo que un proceso no caiga a las 3 de la madrugada, sé que hay personas que dependen de ese latido. Big Mike, que carga cajas en el warehouse y no puede permitirse una semana sin nómina. Sarah, que cruza la ciudad en transporte para llegar a su segundo trabajo. No son números, son voces que me llaman y que necesitan exactitud más que promesas. La reunión de despido fue una escena de teatro corto. El protocolo sacó su libreto. Agradecimientos condicionales, promesas de apoyo para la transición. Si necesitas lo que sea, comunícanos. Ryan pronunció la frase con la calma de quien no conoce el peso de lo que dice. Eres un peso muerto. Aplauso mental de los que piensan que los apodos ejecutivos son ingeniosos. Linda entregó una carpeta. Tyler sonrió como quien acaba de ver una puerta cerrarse para alguien más. Firmé porque ya no había más teatro que aceptar. Transferí lo que me dijeron que debía transferir. No porque fuera ingenua, sino porque había reglas que cumplíamos. Pero no todo lo que poseía era una llave física. Había algo de control que no es visible en un papel. Lo llamaban redundancia. Yo lo llamé misericordia técnica. Había construido salvaguardas pensando en escenarios peores que el desprecio de un heredero. No lo hice para vengarme. Lo hice porque cuando diseñé aquella capa, lo hice para proteger a personas, no para proteger egos. Sin embargo, a veces, proteger a la gente y darle una lección a los que confunden su ego con dirección pueden coincidir. Salí de la sala con el sobre bajo el brazo, con la tarjeta de despedida que parecía un certificado de defunción y con la misma pausa que precede a una tormenta. Tyler me deseó suerte sin malicia. Era un buen chico, con hambre y poca experiencia del mundo real. Gary me dio un apretón que intentaba ser neutral. Big Jim habría dicho algo gracioso si hubiera estado en condiciones, pero la enfermedad lo tenía en otra parte, y su voz en el altavoz era un recuerdo. Afuera, la luz de la ciudad pegaba en la fachada de cristal. El sol era indiferente. Me senté en el coche con el sobre en el asiento del acompañante, como si fuera un fantasma que debía confirmar su propia existencia. Pensé en Mr. Spock, mi gato, que me esperaba en casa con la paciencia de los animales, que no entiende de pips ni de slides. Pensé en Big Mike y Sarah. Pensé en las noches con cables y en la vez que nos salvaron de un apagón que pudo haber sido masivo. La responsabilidad me pesaba tanto como el insulto. Había algo que podía hacer en 15 minutos. Lo sabía con la calma de quien ha medido riesgos y ha hablado con abogados cuando ha sido necesario. No voy a escribir aquí que consulté abogados antes de cualquier cosa. Lo hice cuando la situación lo requirió, y tengo la prudencia de no detallar esos intercambios. Sí diré que la posibilidad de acciones legales fue parte del paisaje que consideré. No soy una vigilante sin consecuencias. No voy a describir cómo funciona el mecanismo. No voy a dar ítems accionables ni encender manuales en las manos de quien lee. No doy clases de cómo detener una compañía. No es mi intención ni la moralidad de esta historia. Pero sí puedo decir que dejé algo que no era visible en la carpeta de despedida. Dejé una condición que podía hacer que, si nadie mantuviera vivo el latido que yo sabía mantener, ciertos procesos pivotaran a un modo seguro. ¿Por qué lo hice? Porque durante años había visto lo fácil que resulta para gestores improvisados cortar y destruir, y lo difícil que es para trabajadores reconstruir lo perdido. Hubo una decisión pragmática envuelta en un gesto que muchos llamarían punitivo.
Yo lo llamé una última defensa. Conduje hasta un café, fingí calma, pedí un café negro y observé la ciudad. Debería decir que tuve dudas. Las tuve. Cada vez que pienso en dejar a personas en la intemperie justificando una lección para los arrogantes, siento un nudo. Pero hay balance en eso. El aprendizaje tiene costo, y a veces el costo lo paga quien abusó de la confianza. No soy fanática de la violencia ni de la destrucción. Soy fanática de la precisión. Por eso mi plan no fue un puñetazo, sino un corte controlado. Y aún así el peligro era real. Podría romper contratos, herir reputaciones y tener consecuencias legales. Ninguna satisfacción profesional limpia la mugre que deja ese tipo de riesgo. 15 minutos. Era la ventana que había acordado con mi propia moral y con la certeza de que, si actuaba, habría tiempo para detener daños irreversibles a personas inocentes o para dejar que la lección prendiera en otro tono. Me quedé en el café hasta que vi que, desde mi teléfono, entraban llamadas y mensajes con asuntos que ya conocía. Alerta, error en proceso, fallo escáner, nómina pendiente. Al principio eran ecos pequeños, ruidos de fondo que una organización grande siempre tiene. Luego empezaron a crecer. Un mensajero que decía que las órdenes de pick-up no salían, una voz del warehouse que sonaba incrédula, y Tyler, quien me marcó sin saber si debía pedir ayuda o confesar el desastre que él no había provocado. En esos minutos, la moral mordía. No podía saber a ciencia cierta cuánto daño haría la pausa, ni cuántas vidas laborales se verían afectadas. Pero sabía también que si ahora volvía con la carpeta como si nada hubiera pasado, el patrón de desdén continuaría. Ryan, con su discurso de modernidad, seguiría achicando, reemplazando experiencia por valentía de segunda mano. No quería eso para la gente que trabajaba en sus turnos. No quería que Big Mike tuviera que explicar a su mujer por qué no cobró. No quería que Sara perdiera el poco colchón que tenía. Tomar la decisión era sentirse sobre una navaja, cruzar entre la justicia y el daño colateral. El primer mensaje que me encendió fue: no se están procesando escáneres en central. Tyler no podía creerlo. Gary me llamó con el tono de quien calcula pérdidas y no encuentra números que alivien. Linda escribió emojis de sorpresa, como si la burocracia tuviera inesperadas emociones. Ryan, con su calma pintada, pidió una reunión inmediata. Robert llamó desde un vuelo. Karen, necesitamos hablar. La sala de juntas empezó a transformarse en un hervidero de voces que no entendían el porqué de la parada. Mi teléfono vibró de nuevo. Respondí a Tyler: mantén la calma, describe lo que ves. No le pedí que me explicara técnicamente nada. Ese no era mi papel allí, sino que me dijera quién estaba siendo afectado ahora, cuáles eran las caras al otro lado del problema. Él tartamudeó nombres: Big Mike, Sara, unos cuantos drivers, un proveedor que amenazaba con cortar la línea de suministros si no veía movimiento. En la pantalla de mi mente, todo empezó a encogerse y a tomar forma. Una fila de pallets detenida, una notificación de pago en espera, un cliente llamando con la indignación legítima de quien se siente traicionado. Me asomé a la ventana del café y vi el reflejo del cielo. Tomé el último sorbo de café, guardé la taza y dejé el sobre la mesa como si fuera un testamento. Era curioso cómo un papel podía ser tan ligero y tan pesado. Encendí el coche. No fui a casa. No fui a la oficina. Me fui a un sitio neutral para pensar y para dejar que la cuenta regresiva hiciera su trabajo. En el trayecto, la lista de consecuencias que había imaginado se llenó de rostros. No son teorías, son personas que viven en departamentos, pagan servicios, mantienen familias. Tuve la precisión de quien ha visto el caos. En el minuto 15, algo cambiaría. Era el plazo que había fijado en mi cabeza, un número con el que podía medir mi culpa. 15 minutos para reflexionar si dejar que la casa sintiera el resultado de la mala gestión era un precio que podía pagar en nombre de una lección. El coche se detuvo en un semáforo. Desde la ventana vi a 2 repartidores discutir por una orden que no había sido procesada.
Uno de ellos me miró sin saber que yo era la persona que podría, en teoría, detener aquello de forma definitiva. Sus ojos eran los de alguien que no conoce el organigrama de una empresa. Conocía su propia vida, y en ella, la nómina era un problema futuro, no una diatriba gerencial. La calle parecía normal, excepto por las notificaciones que ya no eran simples alertas, sino pequeñas grietas. Opté por no responder a todo. Respiré. Pensé en Tyler, en su ingenuidad. Pensé en Ryan, en su soberbia. Pensé en Linda, en su libreto. Pensé en Big Jim, en su fe depositada en personas como yo. Decidí que no haría daño gratuito, que no sería una venganza sin filtro, y que si aquello debía causar dolor, tendría un límite humanitario. Porque hay un abismo moral entre enseñar y destruir. El primer signo visible del problema llegó en forma de mensaje de texto de Big Mike a una colega. Todos los escáneres parados. ¿Qué hago? Un saludo técnico sin jerga que transmitía la urgencia pura de quien necesita llevarse una caja a su camión. Llamé a Tyler y le dije que hablara con la gente del piso, que hiciera inventarios manuales si debía, que priorizara. No obstante, en la sala de juntas empezaban a encenderse alarmas sociales. Mensajes de clientes que hablaban de envíos no controlados, proveedores que pedían confirmación de órdenes. El ecosistema entero se tensa cuando un proceso clave se detiene. La cuenta en mi cabeza avanzó como si tuviera su propio ritmo cardíaco. Minuto 12. Minuto 10. Minuto 7. Cada número era una pequeña peldañe que subía o bajaba según la brújula moral que había elegido. No era una bomba. Era un mecanismo que ofrecía una lección y una oportunidad para desandar. Si alguien hubiera sentido placer malicioso en que la compañía sufriera, habría esperado más que 15 minutos. Yo no tenía intención de convertir a la gente en mártires de un orgullo personal. Tengo límites. Con ellos vivo. En el minuto 5 recibí una llamada que me cortó el humo de la reflexión. Gary, con la voz más quebrada que lo había oído, dijo: «Karen, estamos perdiendo transacciones. Los bancos están escalando». No quiero dramatizar con cifras porque no aportan a esta narración, pero la frase «los bancos están escalando» tuvo un peso distinto. No era solo un número, era la posibilidad de que la confianza fuera lo que más se dañara. Gary me imploraba una solución que yo ya sabía que existía, que podía aplicar si así lo decidía. No por orgullo, sino por la dignidad de las personas afectadas. Aún así, el rostro de Ryan se me quedó grabado. La condescendencia, la sonrisa como filo. ¿En qué momento un insulto se convierte en detonador? Me atajé pensando en posibles salidas. Podía volver y ofrecer una reparación pública, con condiciones. Contrato por consultoría, retractación pública, autonomía técnica a cargo de un comité con representación real de quienes trabajan. Podía hacerlo con la dignidad que exige cobro y reconocimiento. Podía dejar que el sistema aprendiera la lección y asumir la responsabilidad de las consecuencias, incluidas las legales, o podía volver sumisa y permitir que los mismos patrones continuaran. La ética no es un interruptor. Es una mesa con platos rotos que debes arreglar sin romper más. Minuto 3. La presión se convirtió en una realidad física dentro del coche. El cajón de mi mochila tembló con el sobre. Mi teléfono no paró. Pensé en llamar a mi abogado, no para planear un golpe, sino para entender si lo que yo sabía hacer y lo que había hecho hasta entonces se ajustaba a un marco que evitara tragedias personales. Hice la llamada. No di órdenes ni planeé intrigas. Pedí claridad. La conversación fue breve, porque los tiempos eran breves y la distancia entre la ley y la moraleja a veces es un abismo que no se salva con palabras. Minuto 1. La voz de Tyler, en un último intento por tener control de algo, sonó en mi auricular. «Karen, hay filas en el muelle. Los drivers no ni saben si cargar o esperar instrucciones. La gente está preocupada». Me imaginé a Big Mike sudando, con las manos en la lona, y a Sarah mirando el balance de su cuenta para ver si el pago entraba esta semana. No era una abstracción. Eran realidades. El semáforo cambió y el coche avanzó.
Yo no tenía la sensación de haber tomado una revancha. Tenía la sensación de haber subido al borde de un precipicio moral y decidir si saltar para derrumbar algo que podría dejar gente en la intemperie. Al llegar al final de la cuenta regresiva, no hubo trompetas ni apresuramientos cinematográficos. Hubo un silencio que, por enorme que fuera, no era inocente. En mi pantalla comenzaron a llegar mensajes, imágenes de pantallas con alertas, llamadas perdidas, un hilo de Slack que exponía la confusión como si fuera una herida. Y en ese momento exacto, cuando el reloj de mi cabeza marcó 0, una primera cosa sucedió. No describiré qué fue técnicamente. No daré detalles que alguien pudiera replicar. Diré solo esto. Una capa de la infraestructura que había mantenido, esa que llamábamos corazón por cariño y por necesidad, reaccionó a la ausencia del latido que yo había dejado fuera. No fue un arma. Fue un mecanismo de protección que activó una respuesta en cadena diseñada para forzar una pausa, para evitar que decisiones mal hechas siguieran destruyendo a los más vulnerables. Al principio, los efectos fueron pequeñas piezas del rompecabezas, escáneres que dejaron de confirmar, órdenes en cola que dejaron de avanzar, notificaciones automáticas que llevaron a gerentes a mirar pantallas rojas sin saber qué decir. El sonido del teléfono en la sala de crisis cambió de insistente a desesperado. Ryan, que había pronunciado peso muerto con la liviandad de quien cree que todo se repara con un clic en una app, empezó a balbucear. Tyler se quedó en silencio, y en su silencio había culpa. Gary calculó con los dedos en la frente. Linda respiró de manera que sus notas de oficina no disimularon su preocupación. Pero esto no fue un colapso total. Todavía no. Fue el primer escalón de una caída que podía escalar y tocar más vidas. Fue un aviso brutal que dejó a la mesa directiva tambaleando, y me dejó a mí con una mezcla de triunfo frío y miedo caliente. Ver la imagen de un warehouse detenido y leer mensajes de empleados con incertidumbre me devolvía una sensación amarga. La lección tenía costes, y esos costes serían reales. El coche se detuvo detrás de otro que llevaba un logo con el nuestro. Vi por la ventanilla a un par de repartidores discutir. Pensé en la posibilidad de volver, de entrar en aquella sala de juntas con el sobre y con la evidencia palpable de que, sin experiencia, todo es frágil. Pensé en qué diría Big Jim si pudiera hablar. Probablemente algo sarcástico y cariñoso que, más que juzgar, pediría que cuidáramos a la gente. Pensé en Mr. Spock esperando en la puerta de casa, sin comprender del todo la naturaleza humana y su drama burocrático. Y mientras los mensajes seguían llegando, mientras las piezas empezaban a moverse y a enseñar fracturas, tuve la certeza de que algo irreparable podría comenzar si la situación no se manejaba con cabeza. No porque yo lo deseara, sino porque la arrogancia había puesto a la empresa al borde y ahora los despachos ejecutivos debían responder. En ese punto, con la respiración aún alterada, comprendí que la historia no terminaría en 15 minutos con una mirada triunfal. Empezaba un capítulo más complejo: la negociación, la reparación, las consecuencias legales y morales, las voces de los que habían quedado en el cruce del error. Había hecho lo que creía justo en ese instante, pero la justicia tiene un precio y una factura. Me limpié las manos, miré el sobre el asiento y salí del coche con la idea de volver a casa. No para esconderme, sino para pensar en la forma de entrar nuevamente a la casa sabiendo que ya no era solo una guardiana. Era una persona que había activado una cadena. No sabía todavía si había sido la correcta, pero sabía que no huiría de lo que viniera. Volví a casa después de dejar el sobre en el asiento, pero no fue un regreso triunfal ni una huida. Fue un paso lento hacia la cocina, donde Mr. Spock me recibió con la misma indiferencia afectuosa de siempre, una caricia, un maullido y la conciencia inmediata de que la vida personal seguía su curso, aunque la corporativa estuviera en llamas. Me senté en el borde del sofá, con las manos todavía temblando un poco. El teléfono se calentaba en la mesa como un meteorito diminuto que insistía en caer. No tardó en llegar la llamada que yo había intuido.
El ring del board, esa mezcla de formalidad y pánico que suena igual tanto en vuelos privados como en salas de espera de hospitales. Robert habló primero, con la voz de quien administra problemas que cree que son números hasta que dejan de serlo. Karen, necesitamos que vuelvas a hablar con la Junta. Hay cosas que no entendemos, dijo, sin intentar maquillar la súplica. Ryan intentó interponerse en la llamada. Su voz, esa que antes sonaba cortante, esta vez contenía hilos de alarma. Pero Robert lo cortó con la gravedad de quien no quiere que la arrogancia convierta una crisis en desastre. La negociación estaba en marcha sin que yo la hubiera pedido. Acepté una videollamada, no porque quisiera volver a la institución que me había despedido, sino porque me dio ventaja escuchar sus voces desde un lugar neutral. Me conecté con la taza de café aún tibia y Mr. Spock dormitando a mi lado. En la pantalla aparecieron colegas que conocía desde siempre. Gary con ojeras, Linda con la formalidad quebrada en los párpados, Tyler con la mirada de alguien que había aprendido a medir los costos de la inexperiencia. Y claro, Ryan, cuya corbata parecía demasiado nueva para la gravedad del momento. La conversación se abrió con una performance institucional, disculpas a medias, ojos hacia números, frases sobre impacto reputacional y contingencia. Pero debajo de la jerga, el lenguaje real era otro. Ellos sabían que algo que yo había cuidado hacía años había detenido la hemorragia, o al menos había impuesto una pausa que les exigía pensar antes de cortar. Lo que en los pitches sonaba como innovación ahora aparecía como riesgo. Decisiones tomadas sin entender la continuidad. Y yo, que había cargado ese conocimiento como si fuera una bombona, ahora podía negociar su valor. No me gustó la posición de poder que por accidente me tocó ocupar. No me complacía sacar ventaja. Lo que me llevó a la mesa fue la sed de cambio real, no la venganza fácil. Pero tampoco iba a entrar de nuevo a salvar algo que no reconocía. Por eso me preparé para una negociación que no sería solo económica. Mis exigencias tenían nombres de personas y lugares, porque quería que la defensa que había activado no fuera una tarjeta de venganza, sino un instrumento para crear responsabilidad. Exigí 4 cosas claras y no negociables. Una retractación pública del insulto que habían disfrazado de diagnóstico. Un contrato por consultoría que reconociera mi autonomía técnica y mi autoridad para auditar procesos de continuidad. Garantías formales para los empleados que habían estado en riesgo por decisiones ejecutivas. Protecciones coyunturales para gente como Big Mike y Sarah. Y la creación de un comité con representación real de quienes manejan la operación día a día, no solo de la alta mesa. No pedí nombres ni cargos, pedí condiciones. Ryan puso resistencia. Sus respuestas eran el típico repertorio de la gerencia que confunde velocidad con propósito. Eso sería admitir debilidad ante inversores. No podemos tener decisiones técnicas sujetas a políticas de funcionamiento ajenas a la estrategia de negocio. Le recordé, sin elegante decepción, sino con una claridad que le rozó la arrogancia, que el negocio no funciona sin las personas que hacen que la cadena se mueva. Le hablé de Big Mike y de Sarah con la voz dura de quien conoce un pallet detenido y un alquiler sin pagar. Gary, después de unos segundos que parecieron medirse en años, habló en términos más pragmáticos. Si tu retorno acelera la recuperación, podemos convertir esto en una consultoría temporal con posibilidad de extensión. Fue su intento de traducir la moral a Roy. Le respondí que yo no cobraba por heroísmos, cobraba por responsabilidad. Hubo tensión. Linda intentó suavizar como se suavizan los papeles con un sello. Podemos formalizar una salida honorable para Ryan si así lo desean. La oferta, más que una solución, me pareció una trampa para limpiar una cultura. No vine por venganzas personales, dije, mirando la cámara como quien mira a una sala vacía. Vine porque sé lo que sucede cuando la experiencia se desprecia, y voy a asegurar que esto no quede en una anécdota viral. Dejé claro que mi retorno sería con condiciones y, sobre todo, con un contrato que me obligara a actuar en defensa de la continuidad operativa, no en defensa de un CEO. Hubo un silencio que sonó a tablero que calcula pérdidas y da marcha atrás.
Robert, con la serenidad que le dejaba la costumbre de mediar, aceptó llevar mis demandas al board. Presentaremos un acuerdo, retracción pública incluida, consultoría temporal con cláusulas de garantía para empleados y un comité de supervisión. Sonó escueto, pero era un reconocimiento. Ofrecí mi único gesto. Volvía si se comprometían por escrito. No era arrogancia, era la prudencia que exige pagar por errores estructurales. Antes de colgar, pedí una cosa sencilla, que se comunicaran a los empleados que estábamos trabajando para restablecer servicios lo antes posible. No mentí sobre tiempos, pero sí pedí que la comunicación fuera honesta y no tapara la verdad con retórica vacía. La transparencia sería una prueba de que aprendían algo más que técnicas de imagen. Colgué la llamada con la sensación extraña de quien cierra un trato que remueve escombros pero deja preguntas. Esa tarde fue un torbellino de llamadas. Abogados para blindar el contrato, representantes sindicales con preguntas sobre protección de nómina, un pequeño proveedor que pedía garantías de pago condicionadas, un cliente clave cuyo gerente me habló con la voz de quien se siente traicionado. Me moví como capitana en aguas turbias, no de instrucciones técnicas, negocié tiempos, condiciones, expectativas. Expliqué que volvería en un rol distinto, consultora, con acceso y autoridad limitados, con un mandato de reparación y de reorganización. Pedí que la retractación fuera pública, no porque me gustara la pantalla, sino porque la humildad ejecutiva debía marcar un antes y un después. La rueda de prensa que organizaron fue un clip corto, sin preguntas incisivas. Ryan dio la primera parte, con el rostro que intenta parecer compasivo y acuñado por el miedo. Habló de errores en la transición y de su compromiso con la mejora. La retractación llegó por fin. Una frase formal, una petición de disculpas que en lo legal valía tanto como un respiro para las partes afectadas. Yo vi el video con una mezcla de fastidio y alivio. La lengua corporativa nunca sabe decir «me equivoqué» sin que suene a un comunicado de riesgos. Aún así, el efecto fue real. En los teléfonos y en los pasillos de la empresa, la tensión bajó un poco. Volví a la oficina no como empleada, sino como consultora con contrato firmado, con un mandato y con un equipo provisional que incluía a Tyler y a 2 personas que se sintieron más útiles que nunca al poder hablar con alguien que los escuchaba sin prejuicios. Tyler llegó con la sinceridad que solo los jóvenes que han tropezado con la realidad tienen. Perdón, Karen. No entendí el coste humano. No era una oración para limpiar su conciencia, era el inicio de aprendizaje. Lo miré y recordé a la versión de mí misma cuando recién entré. Hambre, imprudencia y ganas de demostrar que se puede cambiar el mundo con soluciones nuevas. Le dije que el aprendizaje no pasa por gestos dramáticos, sino por asumir responsabilidades. La restitución del servicio fue un proceso administrativo, humano y, sobre todo, lleno de papeles y llamadas. No describiré pasos técnicos porque la historia no trata de eso. Lo que sí diré es que la restauración exigió acuerdos, proveedores que retomaron envíos cuando vieron compromisos formales, bancos que aceptaron recalibrar autorizaciones tras conversaciones formales con los nuevos comités, empleados que volvieron a trabajar sabiendo que, por el momento, sus nóminas estaban protegidas. No fue inmediato, ni indoloro. Hubo retrasos, reclamos y una ola de correos que parecía la orquesta disonante de una compañía que se reencontraba con su propio latido. La experiencia me enseñó algo elemental y brutal. Cambiar una cultura cuesta más que cambiar software. Las decisiones que se toman en salas de conferencias no solo crean métricas, configuran vidas. Vi a Big Mike en la primera fila cuando fui al warehouse. Su cara mostraba el cansancio de quien trabaja y la incredulidad de quien creyó que no le tocaría perder. Nos miramos y no hubo palabras ostentosas, solo un gesto con la barbilla que en su idioma significaba «gracias por no dejarlo tirado». Sara me confesó, en voz baja, que había pasado noches sin dormir pensando en si su trabajo era seguro. Le prometí, sinceramente, que mi presencia no sería efímera. No era un compromiso de redención teatral,
Era la responsabilidad que me había impuesto. Ryan no desapareció. El mundo corporativo tiene muchas maneras de redimir a quienes cometen errores. Algunas decentes, otras no tanto. Pero su posición cambió. Lo vi en reuniones donde su voz ya no bastaba para clausurar decisiones. Le tocaron filtros, procesos, control. No lo celebré con regocijo. La lección no era humillar, era corregir. Sin embargo, hubo poesía en ver la arrogancia enfrentada a la realidad. Él, que había pronunciado «eres un peso muerto», con la ligereza del que piensa la empresa como un paquete sin personas, tuvo que aprender que un ecosistema no se reemplaza con un slideshow. La gente en la oficina empezó a mirarme de otro modo, no como la que tenía respuestas mágicas, sino como la que imponía exigencias. Eso implicó también que mi carga emocional se multiplicara. No soy una figura épica, soy humana. Llegaron agradecimientos silenciosos, pero también llamadas nocturnas de trabajadores asustados o de clientes furiosos. La negociación me había dejado en una posición nueva, la de mediadora entre lo que debía repararse y los daños que inevitablemente quedaban. Hubo consecuencias legales que no voy a detallar, pero que ocuparon horas de llamadas con abogados y con el departamento de cumplimiento. Hubo cláusulas que firmé para proteger tanto a la empresa como a mí, porque la línea entre responsabilidad ética y exposición legal es fina. Aprendí a lidiar con esa tensión, tomar decisiones técnicas con un ojo en la moral y otro en el marco legal. No me complació la necesidad de legalizar la empatía, pero la acepté como un instrumento necesario. Con el paso de las semanas, mi rol como consultora se fue naturalizando. Trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo y aparecía en la oficina para reuniones clave y para caminar por el piso como quien repasa un libro que se ha vuelto pesado. Recluté 2 profesionales para el comité de supervisión, que más que ser guardianes del status quo, tenían experiencia operativa real. Personas que habían pasado noches en frío arreglando problemas y que entendían que la continuidad valía más que un titular brillante. Insistí en que el comité tuviera poder vinculante, no una simple fachada de participación. Tuve que pelear por ello, y lo hice sin ornamentos. Tyler creció. No fue una redención milagrosa ni una transformación instantánea. Fue un proceso de responsabilidad. Le pedí que trabajara conmigo en transferencias de conocimiento reales, documentación que no fuera un manual para ejecutivos, sino un mapa que la operación pudiera usar sin depender de un monarca. Lo envío a cursos, lo hice responsable de pequeños proyectos con supervisión y le confié, con cuidado, tareas que antes habría delegado sin pensar. Verlo entender la dimensión humana del trabajo fue una de las pocas alegrías sinceras en todo el episodio. Aprendió que estar on trend no reemplaza el valor de la experiencia ni la paciencia para construir. Mi contrato incluyó una cláusula que me gustó: el derecho a auditar y a recomendar cambios sin ser amordazada por el comité directivo. No es presunción, es prudencia. Si algo había quedado claro, era que la empresa necesitaba mecanismos para escuchar a quien vive el sistema, no solo a quien lo vende. Acepté honorarios que, para mi sorpresa, cubrieron en parte el coste emocional de lo vivido. No fue un premio a la audacia, sino un reconocimiento al riesgo de volver para poner límite. La carta de Big Jim llegó un par de semanas después, enviada por alguien que lo cuidaba. No fue larga. Tenía su caligrafía torpe y una línea que me hizo respirar profundo. Hiciste lo que debías. Lo siento por no estar cuando hubiera servido. Hubo en esas palabras una ternura que me devolvió años de complicidad. La carta no borró todo, pero fue un gesto humano que me recordó por qué, durante tanto tiempo, había elegido aquella casa como mi lugar de batalla. Con el tiempo, la historia que había empezado con un insulto y una cuenta regresiva devino en una lección que la empresa no pudo ignorar. Hubo cambios, flujos de comunicación más claros, representación operativa en la toma de decisiones, procesos que por fin incluyeron la continuidad como métrica. No fue todo perfecto. Los egos no se curan en semanas y la cultura no se reforma con comunicados.
Pero había una nueva arquitectura de responsabilidad y un respeto no tan silencioso por la experiencia. Y yo, que una vez fui la que escondía el latido del sistema por prudencia, ahora trabajaba en definir latidos compartidos. No me convertí en mártir ni en heroína. Seguí siendo Karen, sarcástica, cansada, sensible a la injusticia. Había pagado un precio. Noches en vela, preguntas que no tenían respuestas fáciles, la sensación de haber herido a algunos para educar a otros. Pero también había ganado algo: autonomía, reconocimiento y la tranquilidad de saber que no todo se arregla con palabras bonitas. No me escondí de las consecuencias. Hubo empleados que perdieron confianza y que tardaron en volver a creer. Algunas relaciones laborales se tensaron y no se recompondrían en un parpadeo. Esa es la otra cara de mi decisión: recordar que una lección tiene víctimas colaterales. No alegrarme de ello no la hace menos real. Aún así, me reafirmé en la convicción de que permitir que la toma de decisiones sin experiencia siga intacta equivaldría a una condena lenta para muchos. La distancia entre enseñar y destruir es tenue. Mi intención fue reducir ese margen. En las noches, cuando cierro la laptop y Mr. Spock exige su ración de indiferencia, a veces repaso mentalmente los rostros que vi durante la caída. Hay un peso que no desaparece: la responsabilidad de haber aplicado una medida con efectos humanos. Algunas veces me sorprendo murmurando la frase que me lanzó Ryan, no para alimentar rencores, sino para recordar por qué hice lo que hice. Eres un peso muerto. Esa frase, que pretendía humillar, se convirtió en el detonador que forzó un replanteo. No es una satisfacción limpia. Es una ironía amarga que me acompaña en la cocina cuando lavo platos. La empresa siguió su curso, con menos teatralidad y, espero, con más atención a la continuidad. Ryan, reconstruido por procesos, dejó de ser la voz única para convertirse en uno más. No lo celebro como castigo. Celebro que la institución haya aprendido que la palabra innovación no puede ser un permiso para quemar memorias. Tyler, por su parte, se quedó y creció. No porque yo lo quisiera ahí, sino porque demostró que la experiencia puede pulirse si se le da guía y responsabilidad. Al final, volví a un rol que me convenía: consultora, con libertad para decir lo que pienso y con poder para exigir condiciones. Trabajo desde donde quiero, con horarios que me permiten ver a Mr. Spock dormir y salir a caminar cuando necesito descomprimir. Cobro mejor, sí, pero no fue por el dinero que acepté regresar. Fue por la posibilidad de cambiar una dinámica que podía dañarse sin remedio. Cuando la historia se convirtió en rumor y luego en anécdota, la gente me preguntó por la moralidad de lo que hice. Fue una pregunta honesta y con muchas caras. Respondí siempre lo mismo: no hay moral que no tenga costos. Cualquier lección que olvide a la gente que la aprende pagará un precio mayor. Mi acción fue una apuesta: exponer el error para que la empresa reestructurara su criterio. No justifico el daño inevitable, pero lo asumí. Eso también es parte de la verdad. En reuniones posteriores he dicho, con la honestidad que merecen esos lugares, que la continuidad no es una excusa para controlar ni un arma para la venganza. Es un mandato ético. Se me escuchó con más respeto que antes, quizá porque mis decisiones demostraron que no solo hablo, sino que respondo. No me interesa el heroísmo, me interesa la prudencia aplicada a la responsabilidad. Y hay momentos pequeños que me recuerdan todo esto. Un día, Big Mike me trajo un café mal hecho y un sándwich envuelto, para la que nos salva cuando yo no sé a quién llamar. Lo acepté con la gratitud de quien sabe que los gestos cotidianos valen más que los discursos. Sara me envió un mensaje para decir que ahora dormía mejor, sabiendo que su trabajo tenía protección institucional. Son pequeñas recompensas que no borran los costos, pero que confirman que mi decisión no fue un capricho. No voy a fingir que la empresa cambió para siempre, y por completo. Las culturas tienen inercia. Pero hubo una reconfiguración que evitó que los errores se repitieran con el mismo desdén. Y, en lo personal, aprendí que las soluciones técnicas sin empatía son peligrosas.
y que la experiencia no es un lastre, sino un capital que, cuando se ignora, puede costar caro a mucha gente. A veces me pregunto qué hubiera pasado si, tras el insulto, me hubiera ido y no hubiese activado nada. Tal vez el daño hubiera sido mayor. Tal vez la empresa habría aprendido por la vía más dulce. No lo sé. Hice lo que pude con las herramientas que tenía y con la conciencia de que cualquier medida trae consecuencias. Pagué por ellas y sigo pagándolas en noches de duda, pero también recogí frutos: respeto, autonomía y la capacidad de transformar una humillación en una palanca para el cambio. La moraleja, si esta historia la permite, no es glorificar represalias ni convertir la técnica en ritual. Es recordar que las empresas son organismos vivos hechos de personas, no de ideas brillantes en diapositivas. Hay que proteger esos organismos con estructuras que no se rompan al primer capricho de un heredero. Y cuando alguien te dice, eres un peso muerto, con la ligereza del despido, quizá la respuesta no sea una venganza sin límites, sino una negociación de responsabilidad que imponga límites y genere reparaciones. A veces me borronean la sonrisa con la pregunta, ¿volverías a hacerlo? Y la respuesta sale con la franqueza de quien ha sentido el peso de sus propias decisiones. Sí, con condiciones. Porque tomar decisiones con el foco en la gente y con la legalidad como anclaje es lo que al final evita tragedias silenciosas. No digo que no haya culpa, la hay y la cargo. Pero también cargo la convicción de que la experiencia merece respeto y que ese respeto, cuando se defiende, puede salvar empleos, familias y esperanzas. La última vez que pasé por la sala de juntas, alguien me recordó la frase: «Eres un peso muerto». Sonreí sin sarcasmo. Respondí con una verdad sencilla: «Me llamo Karen. Cuido lo que otros creen prescindible. Si eso me convierte en peso, prefiero ser el lastre que evita que un barco se voltee». Fue la ironía mínima que me permití. No es que busque héroes ni villanos. Busco responsabilidad. Si esta historia te sorprendió, si te hizo pensar en lo que vale la experiencia frente a la moda, cuéntamelo abajo. ¿Qué harías tú en mi lugar? Comparte la historia si crees que alguien que trabaja con sistemas o con gente necesita escucharla. Y si conoces a alguien que ha sido tratado como peso muerto, compártela. A veces, la lección más útil no es la que humilla, sino la que obliga a replantear cómo se conduce una casa.